junto a la directora de Canal Encuentro, Cecilia Flashland, la coordinadora del proyecto de extensión Potencia Conurbana, Nuria Alonso, y la coordinadora de la licenciatura en Producción y Gestión Audiovisual, Laura Pérez. A continuación, escuchamos a Nuria Alonso. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Gracias por estar acá. Bienvenidos a nuestra universidad. Bueno, antes de empezar y de contarles un poquito de qué se trata Potencia Conurbana, tenemos un videíto de Darío Kuczynski, el rector de nuestra universidad, así que le vamos a compartir su saludo y bienvenida. Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a la Universidad Nacional de José C. Paz. Hoy me encuentro de viaje en la ciudad de Mar del Plata, pero no quería dejar de participar de este evento que es tan importante para nuestra universidad. Así que quiero empezar agradeciendo en primer lugar a Jessica Tritten, que es la gerenta general de contenidos públicos, a Juan Furlino, gerente de señales, y a Cecilia Flashland y a Bernabé de Mossi del canal Encuentro. También agradecerle la presencia a quienes integran The Walking Conurban y finalmente a nuestro invitado especial y conductor del programa, Pedro Saborido. Pedro, agradecerte profundamente tu presencia. Has estado alguna vez en esta universidad, así que es un placer volver a tenerte aquí en nuestra casa de altos estudios. Para nosotros la temática del conurbano es una temática identitaria. Esta universidad es una universidad nacional, pública y conurbana. Cuando Jessica nos propuso hacer esta presentación, para mí fue motivo de celebración y por supuesto aquí estamos. El contenido que tiene este programa, que recomiendo que lo vean, es muy interesante y es una forma de narrar al conurbano. Y también nosotros somos una expresión de esta cultura conurbana. De hecho, en nuestra universidad tenemos un proyecto que se llama Potencia Conurbana, que trata de abordar también la temática desde otras perspectivas e invita a nuestra comunidad a relacionarse con la cuestión conurbana y también a poder comunicarla. Entonces me parecía interesante que este programa, junto con nuestro proyecto y nuestra carrera de comunicación, se encuentren en ocasión de esta presentación y puedan dialogar y reflexionar sobre la importancia de cómo se mira el conurbano y sobre todo cómo se cuenta. Porque los que somos del conurbano sabemos que hay muchos prejuicios, pero también sabemos que el conurbano es un lugar lleno de vivencias, de riquezas, de culturas y de mucha potencia. Entonces me da mucha alegría estar hoy aquí, espero que sea una jornada muy agradable, que todos podamos disfrutar, que les guste el programa y que aprovechen esta oportunidad para compartirlo y para que mucha más gente pueda conocer acerca de su existencia y lo puedan disfrutar también. Muchas gracias y un abrazo a la distancia. Bueno, ahora sí, después de Darío, gracias Darío, les cuento un poquito de qué se trata Potencia Conurbana, que es un proyecto de extensión en el marco de la convocatoria Cultura y Territorio de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. El proyecto busca explorar nuestras identidades conurbanas a través del arte y la comunicación. Y este año nos planteamos un ciclo de charlas con diferentes ejes para poder reflexionar. En cada una de las charlas nos acompañaron invitados especiales. Abriendo el ciclo estuvieron los amigos de The Walking Conurban, estuvo Guille, que conoció nuestra universidad, lo paseamos por todos lados, y otros referentes locales y también artistas visuales, músicos. Estuvieron los compañeros de Proyecto Paredón, que nos contaron algo también muy interesante, las compañeras de Arte Trans, bueno, distintos proyectos colectivos situados en el conurbano, y también nos acompañaron profesores de la licenciatura en Producción y Gestión Audiovisual, y que en conjunto intentamos reflexionar y poner en discusión, problematizar los discursos hegemónicos acerca del conurbano. Desde Potencia nos propusimos movernos entre la construcción y la deconstrucción de imágenes, de relatos, de lenguajes de este territorio,
en el que trabajamos, estudiamos, vivimos, nos enamoramos, nos hacemos amigos, proyectamos, soñamos, y sin embargo insisten en presentarlo como invivible, raro, como tierra de nadie, una tierra de nadie donde viven millones de personas, una tierra de nadie donde hay universidades, donde se produce, donde gran parte del porcentaje del PBI de nuestro país se produce en el conurbano bonaerense. Bueno, en esa tierra, aquí estamos, hay gente. Y también se insiste en asignarle un destino de fatalidad. La idea de Potencia es buscar otros relatos y otras expresiones que nos narren y también navegar en las incomodidades que parece provocar el conurbano. Mientras el proyecto se desarrollaba, pudimos articular cada vez más con la licenciatura y fuimos conociendo a los profes que se fueron sumando a las charlas, trajeron sus conocimientos, sus investigaciones, y el proyecto fue creciendo en visibilidad y también en potencia. Y eso nos permitió plantearnos nuevas etapas para el año que viene, ya más vinculadas a la producción de contenidos. Si bien este año, luego del ciclo de charlas que estamos terminando hoy con este moñito, presentando la serie Universo Conurbano, este año, luego del ciclo de charlas, durante noviembre transcurrió un taller de resonancias en donde retomaron algunas conclusiones y reflexiones y preguntas que aparecieron a lo largo del ciclo y están produciendo cosas. Bueno, pero el año que viene está más enfocado en la producción de contenido, en narrativas conurbanas, en buscar imágenes conurbanas, bueno, no les cuento mucho porque es el año que viene todo eso. Bueno, y así que bueno, cerrar con la presentación de Universo Conurbano es como que hace juego, nos queda genial. Tuve la oportunidad de ver algunos de los capítulos, coincidían el ciclo de charlas, los jueves, el ciclo de charlas de Potencia, así que se nos pegaba, vi el 1 y el 5 creo, si no me acuerdo mal, el de los tanques de agua y el de los límites del conurbano que no para de crecer, como esta universidad. Bueno, así que dialoga perfectamente con esta propuesta. Y bueno, por último, en Potencia también nos permitimos preguntarnos los por qué no y pensar la potencia como posibilidad. Y entonces abrir la mirada a qué posibilidades aloja este territorio. Un poco de eso va el proyecto. Bueno, gracias. Agradecemos las palabras de Nuria Alonso y ahora vamos a escuchar a Laura Pérez. Hola, buenas tardes. Yo estoy acá en representación de la carrera, de todos los que la componemos, la llevamos adelante, fundamentalmente docentes y estudiantes. Para nosotros es una oportunidad muy feliz que puedan presentar esta producción para nosotros en nuestra casa. La propuesta de la licenciatura justamente tiene como ejes la producción y la gestión audiovisual, siempre en el marco de estar situada, en este caso en José C. Paz y en la región, pero como lo esencial es poder discutir y reflexionar las problemáticas de la producción audiovisual en el territorio, un poco como combatiendo la profunda concentración de la producción audiovisual, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, y en ese sentido que la producción se acerque es un ida y vuelta que nos parece muy valioso desde el punto de vista no solo temático, sino también que una producción que bueno está en Capital venga acá a José C. Paz y además tematiza el asunto. Para nosotros eso es muy importante y colabora, es como un rulo que nos permite también pensar cómo pensamos la producción audiovisual, cómo discutimos contra la concentración y contra los modos de gestión
público, privado, comunitario, que son los ejes en que la carrera aborda la producción audiovisual. Sobre todo hace eje en lo comunitario y en lo público. Hay materias específicas dedicadas a la gestión de los medios audiovisuales públicos y comunitarios. Así que para nosotros es una oportunidad re feliz de encontrarnos con un medio público que presenta un contenido dedicado al conurbano, que propone revisarlo, revisitarlo, y entiendo yo que también es una invitación a producir en nuestros propios materiales para ponerlos en diálogo con la propuesta de ustedes. Así que bueno, muchas gracias a todos ustedes y a las autoridades. Agradecemos a Laura Pérez y ahora le damos la palabra a Cecilia Flachsland. Bueno, muy buenas tardes a todos, todas. Bueno, muy feliz de estar en esta universidad, no la conocía todavía. Tengo muy queridos compañeros y compañeras que trabajan acá como docentes, también como autoridades, así que muy felices de estar acá con Canal Encuentro. Ya que ustedes son todos de carreras vinculadas al audiovisual, más que hablar del programa, que después lo van a hacer muy bien Pedro y el compañero de Walking Conurban, voy a decir algo del canal, también para que ustedes lo conozcan, imaginando que ustedes también pueden ser futuros productores de la pantalla de Canal Encuentro, ¿no? Canal Encuentro es un canal público y educativo. Es un canal que este año cumple 15 años. Es un canal que se creó por la Ley de Educación Nacional 26.206. Esa ley de educación que en su momento entendió que la educación no pasaba exclusivamente por las aulas, sino que también las pantallas podían contribuir a la formación. En un artículo de esa ley se dice con mucha claridad a quién le habla Canal Encuentro, ¿sí? Le habla a los estudiantes, a las estudiantes, le habla a los y las docentes, le habla a aquellas personas que dejaron su trayectoria educativa, imaginando que pueden ser nuevamente convocadas a recuperarla, y después a la población en general. O sea que nosotros cuando producimos los contenidos estamos pensando en las 65.000 escuelas argentinas y en todas las universidades del país. ¿Sí? Ustedes acá en el conurbano tienen el 40% del sistema educativo, no es poco, es realmente mucho, es zarpado el porcentaje del sistema educativo que queda en el conurbano. Entonces, eso es Canal Encuentro. Es una pantalla que en este contexto de alta concentración económica y de lo que se define, ustedes seguramente lo estudiarán, como capitalismo de plataformas, es casi como un medio alternativo aún siendo estatal. ¿Sí? Es uno de los pocos lugares que puede sostener una idea que es muy importante para toda nación, que es la idea de soberanía audiovisual. ¿Sí? Cuando se abrió Canal Encuentro, el discurso inaugural lo dio Néstor Kirchner y él dijo, bueno, este canal nace también para pensar la identidad nacional. No como algo cerrado, no como algo esencialista, no como algo definitivo, sino más bien como un lugar de tensión donde vamos, a través del conflicto y de la invención, reconstruyéndonos como nación argentina. Hoy la mayor parte de nosotros consumimos plataformas, ¿sí? Yo le digo a mi hija, vive en el mundo de las plataformas. Me cuesta mucho hablar con ella sin ver, por ejemplo, Stranger Things. A veces me tranquiliza pensar que al menos en Canal Encuentro va a poder pensar qué significó la caída del muro, ¿sí? Porque es fuerte también. Nosotros estamos construyendo narraciones audiovisuales en un mundo absolutamente concentrado. Y me parece que entonces también la formación tiene que pensar esta idea de soberanía audiovisual, ¿no? ¿Qué significa poder producir imágenes para pensarnos como nación, para pensarnos críticamente, también para pensar en los últimos años las nuevas preguntas que hicieron los feminismos y las disidencias? O sea que eso también es la pantalla de Canal Encuentro, en eso estamos, en esa disputa por el sentido. Y decir simplemente que cuando Canal Encuentro produce, siendo un canal estatal, siendo un canal público, por la forma de producción que tiene, que se llama producción delegada, ¿sí? Algunas producciones las hacemos internamente en el canal y otras producciones convocamos, como en este caso a Tomás, acá el compañero que ya lo van a conocer, que tiene una casa productora que se llama Monteagudo. Entonces, esa casa productora, ¿sí? También trae sus ideas y también convocamos a contenidistas, como en este caso a Pedro y a The Walking Conurban. Entonces, el Estado arma como una mesa donde hay una pyme audiovisual, un contenidista, una persona que es del campo de la cultura y que a la vez es un conductor conocido, como puede ser Pedro, y eso se va armando siempre con la conducción del canal. Acá está Lorena Laborde, que es la productora delegada de esta serie en particular, que va haciendo el acompañamiento, y eso me parece también interesante porque es otra forma de pensar los medios públicos,
¿sí? Es efectivamente... También nos peleamos, ¿no? En esta forma de producción entre todos los que estamos involucrados, podemos tensionar, podemos discutir que el presupuesto, que el sentido, que reacelo, que esto no me gusta. Pero bueno, esa mesa que el Estado arma también permite efectivamente que esta soberanía audiovisual tenga una pluralidad de voces. Y lo último que quiero decir es que en particular este programa, que ya han dicho las compañeras y que seguramente después lo van a hablar mejor Pedro y los compañeros de Walking y Tomás, me parece que es importante para el canal porque además de pensar el territorio conurbano, nos impulsa a nosotros a pensar los sectores populares. ¿Cómo representar hoy los sectores populares? Sin que esa representación sea ni la mera glorificación, ni tampoco una suerte de miserabilismo, ni tampoco romanticismo. Creo que este programa fue encontrando el tono, digamos, entre el humor, entre cierta cuestión irónica, también hay voces de académicos. Entre todas esas voces que van circulando se encuentra un tono para que ese territorio conurbano y esos sectores populares puedan aflorar de un modo dignificado. Y justo me acordaba cuando venía para acá de una hermosa frase de Leonardo Fabio que dice, bueno, antes de representar a un personaje, yo tengo que sentir ternura por él. Me parece que en este programa también, previamente a esta representación, hay un sentimiento de ternura que hace que esa representación pueda ser efectivamente tierna, respetuosa, pero que a la vez también nos impulsa a debatir, ¿no? Si ustedes ven las discusiones que se arman en las redes, algunos dicen, no, están romantizando, otros dicen, no, esto es pura esteticismo, se arma una discusión interesante. Y esa también es la función de una pantalla educativa, que es poder construir, poner a disposición materiales para que se construyan preguntas para seguir pensando, en este caso, este tema que es un territorio y es también nuestra vida popular. Así que bueno, el programa se pasa los jueves a los 22, pero tiene muchas repeticiones, así que nos tienen que seguir en las redes y se fijan todas las repeticiones, porque se repite muchas veces, que ahora no me las acuerdo, es una vergüenza, pero después se las podemos decir. ¿Sí? Se pasa muchas veces en la semana, así que lo pueden ver. Y una vez que el programa se estrena, también queda disponible en el canal de YouTube, porque nadie puede escapar al mundo concentrado. Tenemos nuestro canal de YouTube de Encuentro, que es ahí también pueden ver todos los capítulos. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos y un lujo presentar esta serie acá. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Cecilia Flashland y ahora vamos a escuchar a la vicerrectora de la Universidad Nacional de José C. Paz, Silvia Storino. Bueno, ¿cómo andan? Buenas tardes. ¿Cómo andan todas y todos? Bienvenidos. ¿Bien? ¿Sobrevivieron a los parciales? Estamos en el gerundio. ¿Los profesores están sobreviviendo a los parciales de ustedes? Más o menos. Allá tengo taller, ¿no? El profe de taller dice más o menos. Bueno, espero que sí, espero que sí. Bueno, estamos llegando a fin de año, así que aprovecho para los que no he visto. Con algunos me he cruzado para saludarlos. Corto porque lo que viene ahora es lo más interesante. Veo sonrisas todavía, no sé por qué, pero no importa. Quiero señalar 2 o 3 cuestiones que ya señaló Darío. Primero, volver a agradecer a quienes están aquí, en nombre de Cecilia, a todas las compañeras y compañeros que trabajan en los medios públicos, en particular a Encuentro, con el cual personalmente tengo un afecto personal. Mucho a los compañeros de extensión que están llevando adelante la propuesta de potencia conurbana, a los profes, a los estudiantes, a los vecinos que veo aquí hoy y que quieren mucho a la universidad y particularmente, por supuesto, a los compañeros que hacen el programa y a Pedro en particular por estar visitándonos hoy. No suelo leer, pero cuando pensaba en cerrar este primer espacio, recordé que en la revista que ustedes tienen, Contornos del No, que es Contornos del Noroeste, cuando salió la revista por primera vez, María, que era la directora, me invitó a escribir un texto, un prólogo, y yo recuperé para hoy unos 3 párrafos de ese prólogo porque me parece que hacen, de alguna manera conversan con lo que va a pasar ahí, acá. Y decía en algunos párrafos,
Cuando una universidad se instala en territorio plebeyo, no pasa desapercibido ni para quienes viven allí, ni para quienes sienten cierta sensación de incomodidad por su presencia, aunque vivan a una distancia considerable. Una universidad en territorio plebeyo parece un exabrupto insolente, porque no se espera que ese paisaje cultural y educativo pueda contenerla. Un espacio incomprendido desde las lecturas del poder, heredero de la barbarie, siempre sometido a desconfianza o riesgoso, un riesgo que yo no entendía en términos de la inseguridad, a la cual también muchas veces se apelan cuando se mira al conurbano, ni el riesgo en el sentido que los teóricos le dan a esta nueva sociedad, sin lazos, ¿no? La sociedad del riesgo, la sociedad donde cada uno se agencia en su vida, sino un riesgo que en ese momento escribía como la provocación a entrar en contacto con producciones que de alguna manera ponen en común, fusionan, confrontan, trastocan, reafirman sentidos y mundos simbólicos. Y recuerdo que al final de ese texto decía que la UNPAS es una gran ocasión de ponernos en contacto con experiencias, saberes y sensibilidades que nos hablan a nosotros de nosotros mismos. La relevancia de que estas experiencias condensen en producciones culturales es una necesidad, y si es una necesidad, es también un derecho. La UNPAS nos invita a afirmarnos en nuestro derecho, a mirar con ojos más osados, a decirnos unas palabras más convocantes, a narrar nuestras vidas de nuestras propias perspectivas, lo que nos obliga a un esfuerzo de inventiva que haga de la emancipación nuestro proyecto. Yo recuerdo que cuando llegué aquí, yo no soy de José C. Paz, en el 2015 llegué, me reuní con Alberto Fernández, no el presidente, sino nuestro Alberto Fernández, que es un compañero de acá del territorio, y le pregunté cómo era José C. Paz, porque siempre me parecía que había que estar con alguien, con un vaquiano, digamos, y él me dice, cuando vos hables con los vecinos te van a definir José C. Paz por lo que no es. Y si acá hay vecinos de José C. Paz, capaz que algo de esto pasaba en algún momento, es José C. Paz no tiene comercio porque se lo llevó San Miguel, no tiene industria porque se lo llevó Malvinas Argentinas, no tiene ni flores porque las tiene Pilar, y en ese momento ni tiene cementerio. Y yo le dije, wow, ¿no? Porque definirse como un barrio, como una localidad, como un pueblo que no tiene, es... Uno dice, ¿cómo? Yo soy educadora, ¿no? ¿Cómo se educa desde el no ser? Y aquí aprendí que, contrariamente a esa profecía, todos sabemos que hay, y por eso me hago sintonía con las imágenes de Walking Conurbano, porque ahí hay muchas cosas. Somos todas esas cosas a la vez. Y casi en esos primeros años aprendí a decir que José C. Paz tiene muchas cosas, y una de las que tiene es una universidad. Y eso ya es una identidad y nos para en un lugar distinto, y seguro también tiene muchas cosas. Convocarnos a narrar desde las imágenes también es encontrar eso que somos con las propias miradas. Alguien me enseñó alguna vez una frase que es, dime dónde pone la cámara y te diré quién eres. Capaz que es, dime dónde pones la cámara y te diré qué quieres, ¿no? Porque también ahí están convocados ustedes que se dedican a esto, a poner la imagen, ¿no? A decir con sus palabras, con sus modos de decir, que a algunos les gustarán, a otros no, qué sé yo, pero seguramente dicen algo. Cierro con una frase que encontré en uno de los libros de Pedro, en Historias del Conurbano. Él dice, soy muy mala lectora, no puedo leer las cosas en orden. Entonces, como soy muy ansiosa, leí los primeros cuentos y me fui al final. Porque no, en serio, no puedo leer los libros, no los leo en orden, no puedo. Tengo que mirar el final, después me lo olvido, pero vuelvo al inicio. Y en algún lugar, pero este es del inicio, dice, es en los conurbanos donde el fuego siempre puede comenzar. Alguien lo mirará con temor eso, ¿no? Porque los fuegos de verdad a veces empezaron en el conurbano, pero hay otros fuegos que arrancan, y yo estoy convencida que en la UNPAS hay muchos fuegos muy interesantes que arrancan acá, ¿sí? Deseos, esperanzas y sueños que están aquí. Y también del libro hay una pregunta en el final del libro, haciendo referencia a cómo el conurbano se nombra con respecto a la capital. Recordemos que la provincia de Buenos Aires cedió la capital, ¿sí? Es una cesión solidaria al país la capital.
Pero ahora la referencia es la capital, y ahí está escrito, creo, que las calles van en número descendente en general cuando se dirigen hacia la capital, pero dice, bueno, si es así, si el centro es la capital y esto sería como un sistema solar, José C. Paz, porque justo nos nombra, dice, vendría a ser Plutón. Claro, Plutón, cuando yo fui a la escuela, era el último, pero encima ahora ni siquiera es planeta, ¿sabes? No es ni siquiera planeta, es un planeta enano. Me hiciste buscar. Tuve que ir a buscar porque era un planeta enano, ya no era un planeta, y no es un planeta. Plutón no es un planeta, fíjense por qué. Porque no limpió la órbita, porque está solo orbitando. No tiene otro la órbita. Yo dije, qué suerte que nos parecemos a Plutón, porque no nos gusta limpiar la órbita. A nosotros nos gusta caminar con otros, que en la órbita haya muchos más. Capaz que algo de eso somos. No un planeta que no un planeta que busca ser como otros planetas, ¿no? Sino que se define por lo que tiene mucho, tiene muchos colores, tiene muchas imágenes. Ustedes nos pueden ayudar a pintar este mundo con nuestros colores, con nuestras imágenes, con nuestras palabras, y seguramente lo que vamos a escuchar ahora muy atentamente nos va a ayudar a pensar con otros colegas, con otros artistas, con otras sensibilidades. Esto aprovechen, porque en la universidad se aprende en las aulas, pero se aprende bastante más afuera de las aulas, en estos espacios de intercambio, ¿no? En las organizaciones de nuestra comunidad, en los pasillos. Todo eso es experiencia que nos viene bien capturar y que ustedes se lleven. Bueno, ansiosos de escuchar lo que viene. Gracias por estar. Agradecemos las palabras y la presencia del panel e invitamos a subir al escenario a continuación a Tomás Aguerre, de la productora Monteagudo, Pedro Saborido, conductor del programa, y Diego Flores, de The Walking Conurban. Mientras ellos se acomodan en sus lugares, recordamos que la serie tiene como eje el conurbano bonaerense y se propone contar este espacio geográfico, político, social y cultural desde una perspectiva desprejuiciada y no peyorativa, sumergiéndose en sus historias, sus personajes, sus construcciones, sus amores y deseos, desde su belleza y potencia poética y visual. Se emite los días jueves a las 22 horas, se repite los días sábados a las 16:30 y también a la medianoche, y los domingos a las 20:30 horas. Ahora las y los invitamos a ver la presentación del tráiler Universo Conurbano. El conurbano tiende a expandirse al infinito, avanza vorazmente, haciéndolo todo propio. Pero de cerca, cuando uno se asoma a sus paredes, descubre detalles inusuales, mágicos, inesperados, únicos, inexplicables. En el conurbano convive la historia de la arquitectura universal, casi como pegándole una piña a siglos de historia del arte. Bueno, a esta altura algo queda bastante claro: cómo el conurbano aspira a contener a todo el universo en sí mismo. A continuación vamos a escuchar a Tomás Aguerre, de la productora Monteagudo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias a todos y a todas por venir en este día de tanto calor mundial y parciales. No sé qué hacen acá, en realidad. Así que gracias por venir. Gracias a las autoridades por la invitación. No conocía la universidad, muy linda. Y gracias al canal Encuentro por la oportunidad. Nosotros, como contaba Cecilia, cuando empezamos este proyecto, acá con los compañeros que ahora van a contarnos un poco más,
la verdad es que es un proyecto que nunca pensamos fuera de otro lugar que no sea Canal Encuentro. Me parece que eso habla un poco del proyecto y también mucho del canal, ¿no? Y de la importancia de que tengamos un canal público como el Canal Encuentro, digamos. No lo pensábamos por fuera del canal porque lo pensamos siempre como un producto o un proyecto que buscaba y que busca todavía hoy disputar el sentido sobre lo que es el conurbano. Desde un lugar quizás chiquito, digamos, nosotros no pretendemos pelear mano a mano con nadie, pero desde el lugar que nosotros lo pudiéramos hacer, queríamos ir a buscar otras historias. Vieron que a veces se dice que uno va a darle voz a otro. A nosotros no nos gusta tanto esa imagen porque voz tenemos todos, lo que a veces falta es darle micrófono a esas historias. A mí voy a ser muy breve porque queremos escuchar a los chicos, pero si yo tengo dos ambiciones con el programa. La primera es que se vea mucho en lugares así, que se vea mucho en universidades, que se vea en centros culturales, que se vea en escuelas, que se vea en locales partidarios, ¿por qué no? En lugares donde la gente se encuentre a ver cosas, se junte, las mire con un compañero, con una vecina, con alguien al lado y lo discuta y le guste y no le guste, pero que sea una excusa para que sobre todo después de la pandemia, recuperemos un poco de la vida en común que fuimos perdiendo. El programa trata un poco sobre eso, también busca esas historias de vecinos que en comunidad construyen sus casas, construyen sus tanques de agua, tienen una vida social conjunta. Y así como me gusta que se vea en estos lugares, también, como decía Cecilia, nos parece importante que se vea en la pantalla de la televisión, porque es en la pantalla de otras emisoras las que nosotros buscamos no combatir, pero por lo menos que haya un diálogo distinto sobre lo que es el conurbano. Cuando decían antes las compañeras, dime dónde pones la cámara y te diré quién eres o qué buscas, nosotros tomamos una decisión de producción al inicio del programa, que fue no filmar de noche. No van a ver una sola toma de noche. No porque el conurbano no pase nada de noche, al contrario, salvo una, la del colectivo, porque era tan lindo el colectivo que lo tuvimos que poner de noche para que se noten las luces. Pero después las historias en general están construidas de día, con paisajes de día, y era un poco una búsqueda de que vos vayas pasando por la grilla de los canales de televisión y te encuentres con imágenes del conurbano distintas a las que ves en el resto de los canales. En el resto de los canales, no en todos, pero en la gran mayoría, te vas a encontrar con imágenes de noche, con más imágenes de cámara de seguridad que de cámaras comunes. Y nosotros queríamos, no sé si balancear, no sé si tenemos la fuerza para hacerlo, pero por lo menos empezar a dar esa discusión y entonces poder hacer este lanzamiento hoy acá, sabiendo que acá me estoy encontrando con muchos colegas, futuros colegas o ya colegas de la producción audiovisual. Yo quiero confesar, igual que trabajo en una productora, pero soy politólogo, así que cuando ustedes tengan título me pueden denunciar tranquilamente. Pero lo siento, creo que somos todas parte de algo en común. Les agradezco además a Pedro y a Diego porque sin ellos nosotros no hubiéramos podido construir esto y sobre todo no hubiéramos podido construir ese tono del que hablaba Cecilia de mirar lo que nosotros estábamos tratando de mirar como lo hicimos. Les agradezco a todos por venir y los invito a ver el programa ahora y a escuchar a los compañeros. Agradecemos a Tomás Aguerre y ahora vamos a escuchar las palabras de Pedro Saborido, conductor del programa, y luego de Diego Flores de The Walking Conurban. Vamos un poco juntos, ¿no? Vamos hablando un poco y un poco. Sí. También si quieren hacer alguna pregunta es el momento. Me quedé pensando, ¿cuándo fue la primera vez que empecé a hablar de la idea de conurbano, a ponerlo en las cosas que hago yo?
¿no? ¿Por qué lo del libro? Y lo del libro, en realidad apareció, y justo Silvia dijo, apareció presentando el libro del peronismo, aparecía yo hablando del conurbano. Entonces el editor me dijo, tendrías que hacer algo por ahí. ¿No? Ella hoy justo dijo, che, cuando yo veo un montón de chicos acá que vienen y hacemos la recepción de las... Veo al peronismo, no porque sean todos peronistas, sino como, ¿qué es esto? Esto es el peronismo, ¿no? Y había una relación, ¿no?, entre el peronismo y el conurbano, pero sin embargo yo estaba buscando dónde yo hablaba del conurbano, y creo que no hablaba más que del conurbano. La primera vez que empecé a meterlo en el programa de Peter Capusotto fue con la pizzería Los Hijos de Puta, ¿no?, que decía Camino General Chamizo, y eso, y Donovan y Camino General Chamizo, Herli. Y empecé a hablar de Herli, que es el lugar donde nací yo y donde pasé mi infancia y adolescencia. Y claro, cuando empecé a nombrar, ¿qué es lo que ocurrió? A pesar de que yo ponía una pizzería tremendamente infame, donde no se sabía por qué ese tipo volvía una y otra vez a pedir una misma pizza que nunca, lo trataban mal, yo sentía que había una alegría al ser nombrado, ¿no? Herli como legitimado. Y un día también, no sé por qué, puse una base aeroespacial, un lanzamiento de un cohete en la base aeroespacial de Berazategui. Y también provocó gracia. Yo decía, claro, acá hay algo, ¿por qué provoca gracia esto? Entonces siempre hacía, en las charlas, incluso que hacemos con los chicos de Walking, siempre se hace una prueba acerca de Brad Pitt, ¿no? ¿Dónde imaginamos a Brad Pitt? Entonces pregunto, ¿no? Imaginen a Brad Pitt en la Torre Eiffel, imaginen a Brad Pitt en el Parlamento inglés, en el Big Ben, imaginen a Brad Pitt en la colina esa que dice Hollywood, imaginen a Brad Pitt en la estación José C. Paz comiendo un Guaymallén. Y aparecen las risas. ¿Y por qué? ¿Por qué Brad Pitt es gracioso comiendo un Guaymallén? Guaymallén. Y no es gracioso en la Torre Eiffel. Entonces, claro, hablando del humor, el humor surge de muchas veces contraponer imágenes y hacerlas coincidir donde no deben coincidir. En este caso, Brad Pitt en otro lugar de la Argentina, como el Sheraton Hotel, no sería gracioso. Y acá sí. ¿Por qué? Porque aparece algo de lo sublime y lo bastardo que se mezclan, ¿no? El mismo Papa Francisco rompe la idea de un chiste que sería un papa argentino. Hasta que estuvo Francisco, la idea de un papa argentino era un chiste, ¿o no? Y ahora hay uno. Bueno, hay uno cada 2000 años, no está mal. Porque Brad Pitt es aquello que aspiramos, eso que es la civilización, y nosotros somos los bastardos, ¿no? La estación José C. Paz, la pizzería en Herli, esa cosa de todos los días, en donde nos causa gracia, y nos causamos mucha gracia, y fíjense la cantidad de muchas veces de nombres que se le ponen a las localidades, los mismos habitantes. A Herli, mucha gente de Herli le dice Herlifornia, es muy normal decir Sarandí City, ¿no? Entablar ese diálogo, decirle república a un lugar. Y entonces, ahí me daba cuenta que nos gustaba nombrarnos, me gustaba nombrarnos. Está bien que la legitimación a veces parece que viniera siempre de esos lugares que son los lugares, los grandes centros de producción cultural, ¿no? Entonces nos llama la atención que en una película Scarlett Johansson diga Bancalari, y entonces todos abrimos, o que los nombren a la Argentina en Los Simpsons, ¿no?
nos llama la atención, abrimos los ojos enseguida, sí, porque es como nos dan existencia. Ahí nos están otorgando existencia. Cuando nos nombran, nos dan existencia. Si de pronto estamos mirando televisión, un canal de la capital federal, y dicen José C. Paz, abrimos los ojos. Cuando empecé a hacer Jesús de la Ferrer, no le puse la Ferrer simplemente por una cuestión musical del nombre. Jesús de Nazaret, Jesús de la Ferrer. Sin embargo, tengo un amigo que fue subsecretario de Salud de La Matanza, y en esa época estaba haciendo una recorrida, era subsecretario de Salud, y aparece justo en una unidad sanitaria de La Ferrere. Y lo conoce, el enfermero le dice, doctor, yo lo nombré en el programa a Gret, al doctor Gret. Y yo lo nombré a mi amigo, porque justo desde La Ferrere, él estaba en La Matanza. Entonces, de repente mi amigo le pregunta al enfermero, ¿cómo te va? ¿Qué sé yo? Bien, anoche lo nombraron en el programa de Capusotto, me encanta, qué sé yo. Ah, ¿sí te gusta Jesús de la Ferrer? Sí, me encanta porque habla de la Ferrer sin que maten a alguien. Y ahí también apareció otro punto, ¿no? Esta cosa del conurbano es nombrado en ese momento en donde pasa algo horrible. Y es algo también que estamos así, entre lo bastardo, entre lo incompleto, entre ese lugar donde no merece estar Brad Pitt y un lugar donde matan gente. Y ahí apareció la idea entonces de hacer ese libro, empezar a darme cuenta que había un montón de cosas que había para rescatar, para mirar, y que coincidió con una época, coincidió con la época donde ellos estaban haciendo The Walking Conurban, y ya había, estaban los cuentos de ¿cómo se llama este escritor? Perdón. Din Cardona. Es decir, aparecía algo que yo no notaba hace 20 años, que es esta búsqueda de tener una voz, de tener una declaración de identidad y de darse una existencia, no esperar a que nos la otorguen, ¿sí? Entonces, claro, cuando uno viene y veo la universidad que tienen acá, que es inmensa y tiene tantos alumnos como la ciudad de Lobos, y está tan buena, ¿qué es lo que a uno aparece diciendo? No parece el conurbano, ¿no? Ah, sí que tienen una, y la ves toda así enorme, no parece el conurbano, ¿no? Es como no podemos asimilar todavía un montón de cosas buenas que tiene el conurbano, y de esto empezamos a comunicarnos con los chicos de The Walking, como para generar este programa, ¿no? A partir de tener una comunicación, empezar a hacer algunas charlas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, fue estrictamente así como cuenta Pedro. Para quienes no saben qué es The Walking Conurban, es una página es una cuenta de Instagram que intenta, a través de las imágenes y de cierta narrativa, contar un poco, o tratar de contar qué es el conurbano bonaerense, cómo se constituye, desde cuándo se conforma, cómo, por qué, y sobre todo, y esto ya se ha dicho a lo largo de la charla, para disputar el imaginario que hay sobre el conurbano bonaerense. Como bien decía Pedro, uno ve a las universidades del conurbano, por suerte cada vez con menos sorpresa, pero la pregunta es ¿por qué vemos así el conurbano? ¿Por qué lo pensamos así? Bueno, porque fueron años y años y años de discursos y narrativas que contaban al conurbano bonaerense solo a través de delitos, de peligros. El conurbano bonaerense es un lugar, desde los medios de comunicación, inhabitable, ¿no? Desde la mayoría de los medios de comunicación es inhabitable, siempre a punto de explotar, donde siempre es inminente que pueda suceder algo catastrófico y malo. La pregunta entonces es, bueno, ¿por qué tanta gente vive en el conurbano si es un lugar expulsivo? Bueno, no, justamente el conurbano a lo largo de los años y de las décadas ha incorporado mayor población, concentrando la mayor parte de la población del país en sus tres cordones. Bueno, un poco la idea de la cuenta y la conjunción con Canal Encuentro, con Pedro y con Monteagudo, fue eso, fue
la idea de disputar ese sentido. Nosotros en la cuenta empezamos a preguntarnos y a investigar sobre distintas cuestiones del conurbano. Y dimos cuenta de dos cosas que nos llamaron la atención y que son, me parece, explicativas de ese imaginario que se arma. Una es, ¿cuál es la primera imagen audiovisual del conurbano bonaerense? ¿Cuál es el primer registro audiovisual? ¿No? Bueno, es una villa, ¿no? Es una villa miseria, si no me equivoco, de Lanús. Bueno, esta es la primera imagen que va a ser el punto inicial de cómo se va a empezar a contar el conurbano bonaerense. Y otra que tiene que ver con la narrativa. ¿Cuánto se produjo dentro del conurbano bonaerense que cuente el conurbano bonaerense? Y como también decía Pedro, no había, o había muy poco. Digo, aparece Flores Robadas, aparece Vivir Afuera, bueno, Operación Masacre sucede, pero faltaba. Y como no había narrativa propia, digo, otros asumían ese rol de definirnos, ¿no? De decir, bueno, el conurbano es esto, ¿no? Es la lógica de centro y periferia. Bueno, el conurbano es esto que está acá. A partir de los años 2000, yo creo que la crisis tuvo mucho que ver, el conurbano empieza a tomar una narrativa propia, se empieza a contar desde adentro, con todas las complejidades que eso tiene, pero empiezan a aparecer Icardona, empiezan a aparecer Lescano, empieza a aparecer, bueno, distintos autores y autoras, no solo de la literatura, sino también desde el cine y de las ciencias, que dicen, che, hay que pensar los problemas del territorio desde dentro del territorio, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece vital y de suma importancia la aparición de las universidades del conurbano, que formen científicos y científicas, periodistas y demás que puedan asumir esa voz y que puedan disputar ese sentido. Digo, por eso creo que esa disputa de sentido se tiene que dar más allá, incluso por fuera de los medios y demás. Digo, se puede hacer con la perspectiva que uno le puede dar o con la potencia que uno le puede dar desde las redes sociales, desde todo el abanico que presentan las nuevas tecnologías. Entonces me parece que un poco la emergencia de estos discursos del conurbano tienen que ver con eso, con asumir una voz propia, y para eso es esencial, como dije, las universidades del conurbano y sobre todo los canales de difusión que puedan ampliar y dar difusión a esas narrativas. Hay algo también que ocurre que es desde donde salimos a veces, ¿no?, a contarlo. Y a veces es de la propia definición del otro, ¿no? Entonces, claro, cualquier persona que vive en el conurbano se siente más picante que una persona que vive en la capital, ¿no? ¿Les pasa eso? No sé. Digo, ¿tienen familiares en Capital Federal algunos? ¿Tienen o no? Estoy preguntando. ¿Nadie tiene un familiar en Capital Federal? ¿Sí? ¿Quién tiene? Vos, acá. Cuando te invitan a Capital, así a Capital Federal, vas a la casa del familiar y vas sola, no tenés ningún problema en ir hasta allá. En cambio, si vos lo invitás para acá, le tenés que empezar a dar toda una serie de indicaciones. Mirá, vení por acá, tenés un mapa, quédate tranquila. ¿Hay wifi?, te pregunta. Entonces aparece algo como una especie de paternidad sobre el porteño, dado que es como que el conurbano vive en un barrio y el porteño vive en un departamento, ¿no? Entonces la persona del conurbano adquiere un montón de cosas en las que se siente más preparado para la vida y más picante y más con mucha más aptitudes para la supervivencia, y te dice, bueno, yo sé lo que es viajar 1 hora y media hasta el coso, conozco 22 maneras de dormir en un colectivo, parado, de costado. Entonces, claro, ahí aparece algo que también empieza uno a empezar a narrarse a uno. Bueno, esto no deja de ser importante, este soy yo. Generalmente ocurre esta cosa de relatarnos desde un faltante o desde ese lugar que nos mira la Capital Federal, ¿sí?, en donde somos zona norte porque somos la zona norte de la capital, y somos zona sur porque somos la zona sur de la capital, y somos el oeste y porque somos... ¿Por qué no hay conurbano oeste? Porque está el Río de la Plata. Sin embargo, el resto es con una cuestión que se define a partir de la capital, ¿no?, que empieza en el sur con Avellaneda, Berazategui, Quilmes, Florencio Varela,
pega la vuelta, pasa por 3 de febrero, llega hasta San Martín, y después el resto que no es conurbano, sino que es zona norte, ¿no? Que es la línea de Vicente López, San Isidro y San Fernando. Entonces, claro que la primera mirada sobre nosotros mismos es esa idea casi de tener que alejarnos hasta en la numeración de los colectivos, porque los colectivos nos han construido y se van a la capital, los colectivos no llegan a la cifra 200, es una definición. Cuando arranca la cifra 200, el porteño ya teme, porque ya dice, a ver, ¿dónde va eso? Y si llega al 500 ya digo, oh, ¿no? Y con la cantidad incluso de distintos ramales, que en la capital hay una línea que creo que tiene 2 ramales. Y en el conurbano, obviamente, como la vida va más rápido que los planes, como siempre decimos, la misma línea de colectivo tiene que habilitar ramales. Bueno, este va por Cementerio, ahora el 527 por Boulevard Flavio Mendoza, y va habilitando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es orgánico, porque va creciendo, porque estamos en un territorio con mucha vida. Esos fuegos tienen que ver con eso. Y no tenemos límite. Porque si cualquier persona le pregunta ¿dónde empieza el conurbano? ¿Dónde dicen ustedes que empieza el conurbano? Muy bien, me cagó. Pero sí, generalmente es al revés. Lo que contestan siempre cuando dice ¿dónde empieza el conurbano? En la General Paz. Es decir, hay algo que no deja de ser una consecuencia o parte de la capital federal. Y esa también es una forma distinta de ver, que también no deja de ser, y que yo creo que lo veíamos mucho, lo discutíamos mucho con los chicos, que es desde dónde miramos. ¿Por qué está tan discusión la mirada del conurbano? Cuando empecé a hacer el libro, recuerdo cada cosa que leía de los comentarios que le hacían a ellos. Cada vez que se decía algo del conurbano, aparecían los sommeliers de conurbano. No, eso no, tenés una mirada porteña, no, eso no es el conurbano. Claro, yo una vez fui a La Matanza, fui hasta Virrey del Pino, que es lejos. Y sí, uno va a La Matanza tiene los 3 cordones, ¿no? Es largo y no para. Parece que estuviera salida al Pacífico. Y de pronto alguien me dijo, si tiene asfalto es cheto. Uno en Virrey del Pino. O sea, declaró que no era conurbano. Claro, siempre hay un conurbano que no conoces. Es decir, Virrey del Pino me dice, no, pero yo estuve en Ramos Mejía, eso no es el conurbano. Bueno, sí, pero técnicamente, sí, pero no. Es decir, hay ese esencialismo también y búsquedas en un conglomerado de identidades tan diversos, que lo que hay que aceptar, que la identidad esa, precisamente es el conglomerado de identidades, y no simplemente una que busca ser esencial. ¿Cómo definiríamos? Si yo a cualquiera de ustedes les digo que hay una persona que tiene una reunión de consorcio, después lleva a sus chicos a un colegio inglés y se va a hacer pilates, y después pide sushi para comer, cualquier persona me dirá, vive en Caballito. Bueno, no, vive en Lanús. En Lanús hay edificios, hay colegios ingleses, hay sushi. Sin embargo, no, incluso hay edificios, hay reuniones de consorcio, ¿no? Pero no ubicaríamos a esa persona como una persona del conurbano. Entonces, la misma identidad del conurbano es una identidad dinámica la que no podemos definir. Y yo creo que ya una universidad todavía es un lugar a la que se está asimilando como parte del conurbano. Todavía es una nave extraterrestre que se posó en un territorio que parece mirarse a sí mismo como un lugar que no merece tenerlo, ¿no? Claro. Y ahí aparece esta multiplicidad de miradas, que es lo más rico que tiene. A mí, si hay algo que me gusta de Universo Conurbano, es el nombre. Pero no universo porque lo podemos contener, sino al contrario, universo porque es muy probable que nunca lo terminemos de conocer todos.
¿no? Y porque está en expansión permanente, Claro. digamos. El conurbano, entendido desde su costado más urbanístico, es la extensión de la marcha urbana. Digamos, y el conurbano crece y va a seguir creciendo hasta que nos detengan, digamos. Pero claro, respecto a lo que decía Pedro, a nosotros nos pasa un poco en la cuenta con el feedback, eso, ¿no? Que tiene que ver con una suerte de asimilación y festejo, y ahora voy a decir por qué pienso que es, de festejo como de la precariedad, ¿no? Digo, es más conurbano quien más tolera la precariedad. Entonces a nosotros nos pasó que nos dicen, comentario que quieras, ustedes son 3 chetos de Palermo. Entonces dijimos, no, yo vivo en Los Grises, yo vivo en Berazategui. Yo también soy de Berazategui. ¿Dónde viven? Los Grises. No, eso no es conurbano. ¿Por qué? Los Grises es una zona cerca al centro de Berazategui. Porque yo soy de Marítimo, y Marítimo es el conurbano. ¿Por qué? Porque no tengo bondi, porque no tengo asfalto. Bueno, no, eso es parte un poco de la discusión de la que hablábamos, de la construcción de sentido sobre los habitantes del conurbano. Que el gran peligro, creemos nosotros, es que nos terminemos creyendo esa caricatura que hacen de nosotros mismos, ¿no? Que decir, bueno, la gente que se la aguanta, que tolera todo, que... No, que esa es también una de las partes de la construcción de los medios, que es lo que se conoce, de los medios hegemónicos como el buen salvaje, ¿no? Che, mirá, no sé, se toma 18 bondi para ir a la escuela, le cocina a los 25 hermanitos. Bueno, no, esas cuestiones hay que ponerlas en discusión y hay que ponerlas en tensión, y me parece que ahí está bueno donde empiezan a aparecer los productos culturales que tensionan esas ideas. Y también para sumar a lo que decía Pedro, también hay que dar la disputa por las definiciones del conurbano, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo lo empezamos a entender? ¿Cómo lo empezamos a comprender? Y ahí evitar la relación con Cava, ¿no? Es simbiótica la relación, por todo lo que venimos hablando, y nosotros siempre decimos, imagínense, que el conurbano se empieza a constituir. El conurbano era a las afueras de Buenos Aires, no estaba nombrado, era como algo que estaba ahí, ¿no? ¿Cuándo empieza a efervecer, cuándo empieza a tomar forma el conurbano? Entre otras cosas, cuando Cava pone sus límites, cuando Cava dice, yo llego hasta acá. Este es mi territorio, y lo que está afuera, bueno, vemos cómo se arma, vemos si hay políticas públicas, porque Cava en ese momento estaba siendo parte de esa ciudad de las luces que se quería emular de Europa. ¿Y qué hacen para establecer ese límite? Bueno, la General Paz, ¿no? La General Paz es el límite geográfico y simbólico más grande quizá que tenemos en la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado de la General Paz? El país empieza de la General Paz para acá o para allá, depende del punto de vista donde se mire. Y hay otro dato interesante, que cuando se empezó a pensar la división, o los límites, perdón, de la ciudad de Buenos Aires, quisieron hacer un canal. El límite tenía que ser un canal. Imagínense, para marcar la distancia, de que no venga el aluvión hacia la ciudad de Buenos Aires, se pensó en un canal navegable. Entonces, creo que parte de las identidades, parte de las definiciones y demás, deben abordarse desde esto, de la complejidad, ¿no? De entender que el conurbano es parte de un proceso histórico, de procesos económicos, y un poco en sus imágenes, o las imágenes que nosotros que fuimos capturando y demás, hay como una hendidura histórica que sirve para explicar un montón de cosas que tienen que ver con los procesos económicos que lo intervinieron, con las políticas públicas, con las no políticas públicas, con los distintos tiempos que marcaron y atravesaron lo que iba a ser el conurbano bonaerense. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Sí. Hay dos.
Y automáticamente me hizo acordar a una película norteamericana que se llama Un día sin mexicanos. ¿Qué sucedería en Cava un día sin conurbanenses? ¿Cómo funcionaría la economía? Bueno, básicamente no tendrían, se perderían, es muy linda la idea, porque entran 1,5 millones todos los días de conurbanenses, o un poco más, la verdad que no, siempre estamos en discusión en esa idea, pero está claro que hay algo ahí que necesitamos separarnos para definirnos, pero hay algo en donde de verdad somos también una comunidad con la capital federal. Y en donde yo, por ejemplo, que crecí en Avellaneda, a 8 cuadras del Riachuelo, te podría decir que llegábamos más rápido nosotros de Avellaneda al centro que de la gente de Villa del Parque al centro. Entonces, las idas y vueltas. Es más, en Avellaneda había muchas cosas que no había porque la gente se iba a Capital a comer, distintas cosas. Después en Lanús y todo empiezan a tener sus propios centros, cada vez ocurre más eso, ¿no? Empieza a ver que a su vez también reproducen, no sé, acá empiezan a reproducir la misma lógica de centro-periferia. O sea, los centros del conurbano se parecen mucho a la capital, al centro de la capital. Después hay también características que la gente del conurbano empieza a decir, nosotros somos los que ponemos los autos arriba de la vereda. En Villa Pueyrredón también lo hacen, en Villa Lugano también lo hacen, también caminan por el medio de la calle, hay un montón de cosas que también hay pelopinchos en las veredas en Capital Federal, en algunos barrios que se parecen, y también en los centros de Malvinas Argentinas o en el centro de Lanús no hay piletas pelopincho delante de un local de heladería Fredo, que las hay, ¿sí? Es decir, que los centros, hay conformaciones de identidad que tienen que ver también, y formatos que tienen que ver con los consumos, ¿sí? Un lugar donde hay un polo gastronómico, como en Lomas de Zamora, Las Lomitas, que es una copia de Las Cañitas, y que hizo que en Lanús hicieran la Lanusita, se parecen a sí mismos, todos en sí. Hay una cervecería artesanal, hay un local de una pizzería cheta donde se hacen las cosas pero con rúcula, y así, ¿entendés? Es decir, también hay cosas en donde se van, y es más, en los pensamientos y hasta en los votos ocurre lo mismo, ¿no? Después cuando vas a ver, en cada centro se vota de una manera y va pasando. Es decir, que hay fenómenos que no son nada más que geográficos, ¿sí? Y hay formas de pensar y pensamientos que tienen que ver con ciertas realidades. Lo que te decía yo hace un rato, ¿no? Una persona que come sushi y manda a su chico al colegio inglés es muy parecida en Córdoba, en Comodoro Rivadavia o en Islas Malvinas, ¿sí? Pero sí hay algo claro, que es que ese territorio de recepción, como decía hace un rato él, tiene que ver con eso también que vos marcaste. Tiene que ver con proveer fuerza de trabajo a la capital federal. El conurbano también es eso, no tenemos que olvidarnos que es, muchos de los que estamos acá estamos porque está la capital federal, ¿no? Es como el lugar a donde llegamos buscando un momento de, no te digo salvación económica, pero sí de supervivencia. Es decir, es tan rica que después no le puede, al no poder darle a todos o ordenadamente a todos, sin embargo termina siendo un lugar donde podés encontrar la más amplia variedad de orígenes culturales. ¿Sí? Hay gente de todo el resto del país, de todo el resto de Latinoamérica y del mundo. No sé, ¿hay polacos? Siempre hay polacos. Hay italianos, hay hasta franceses, hay bolivianos, hay tucumanos, y todos van a comprar el chino, ¿no? Es decir, y todo eso se conforma dentro de ese conurbano que va creciendo casi muchas veces
más rápido que los planes, ¿no? Sí, sí, totalmente. Digo un poco respecto a tu primer pregunta, creo que pasa un poco eso y es un poco lo que caracteriza en algunos casos a las periferias del conurbano, que no está hipernormado, ¿no? Digo, la norma llega más tarde o de manera distinta, entonces permite ciertas prácticas que en una ciudad hipernormada, quizás, sobre todo en su centro, y la capital es cada vez más centro y menos periferia, se puede ver, digo, desde construcciones, desde prácticas de piletas en la vereda. Yo creo que ahí hay quizás una de las características, y tiene que ver un poco con lo que dice Pedro, que es, nosotros usamos siempre el mismo ejemplo. Florencio Varela duplicó en 10 años su población. O sea, tenía 100.000 habitantes, pasó a tener 200.000. Son 100.000 personas más que reclaman servicios, que reclaman lugar para vivir y demás. Ok, por más buena voluntad que tengas del Estado, ¿cómo haces para administrar eso? ¿Cómo haces para administrar esa cantidad? Bueno, ahí es donde la vida llega antes que los planes. Eso no se planificó, eso pasó, y en la parte constitutiva del conurbano, cuando en sus inicios, la gente se arregló como pudo, desarmó sociedad de fomento y dijo, bueno, no hay luz, la tiramos nosotros, no hay zanja, la hacemos nosotros. Bueno, eso creo que en parte caracteriza aún al conurbano bonaerense. Y después, respecto a qué sería Cava sin el aporte del conurbano, yo creo que se detendría, porque el conurbano creo que aporta el 90% de la población económicamente activa de Cava, o sea, y no sé si más. Con lo cual, Pedro siempre lo dice, después uno tiene que escuchar el gimoteo cuando un conurbanense o una conurbanense usa un hospital de Cava, ¿no? Gente que va, que paga impuestos, que trabaja, quizás que construyó ese hospital, no puede usarlo porque son solamente de Cava. Bueno, es discutible. Volviendo un poco a la escala nacional, porque parece evidente que es un poco un fractal. Vos lo estabas ejemplificando recién con los centros de cada localidad que quieren parecerse a Cava, como Cava quiere parecerse a la pequeña Europa. Es como un fractal permanente. Y vos venís hablando de contrastes también, y vos antes ponías el ejemplo de Brad Pitt. Es muy fácil traer a Brad Pitt, insertarlo en Argentina y que no sea una imagen disruptiva. Solamente tenés que decir que es el Tíbet, y lo haces perfectamente. 7 años en el Tíbet, se filmó en Argentina con Brad Pitt. Pero ¿qué pasa? Acá me pregunto, si genuinamente el paisaje es el mismo, o sea, es genuinamente Argentina, ¿por qué si decimos que es el Tíbet, Brad Pitt encaja, y si no decimos que es el Tíbet, Brad Pitt no encaja? Creo que tiene que ver precisamente con lo que decías en algún momento de las narrativas, y que nos han estigmatizado tanto con esas narrativas y las hemos aceptado tanto tiempo, que nosotros mismos nos identificamos con eso, y quizás tenemos que dejar de identificarnos con esas narrativas, dejar de consentirlas y empezar a ver qué narrativas queremos construir nosotros. Perdón, voy a hacer... ¿Cuál es la pregunta? Perdón. Eso, un poco, pues, claro, yo la pregunto y me la respondo solo, perdón, pero es un poco invitar a ese ejercicio, decir, bueno, ¿por qué Brad Pitt puede estar en Argentina si decimos que es el Tíbet, pero si no, en Argentina no puede estar, como imagen? ¿Por qué si el paisaje es el mismo? Si es genuinamente Argentina. O sea... Eso. Porque la construcción del paisaje mediatizada, digo, la que se hizo en la película, no es Argentina. Digo, si bien lo es, ¿se entiende lo que digo? Digo, acá puedes hacer una película y emular que estás en Hollywood, pero no estás en Hollywood. El tema es, como bien dice Pedro, digamos, que es disonante que aparezca una figura de Hollywood en La Plata, que es donde se filmó la parte que Brad Pitt actúa. Sí es disonante porque es un elemento que no está pensado para estar en ese lugar. Y eso pasa muchas veces incluso, y le da las características al conurbano bonaerense, que es esto. Vos venís viendo un paisaje y decís, ok, y decís, pará, ¿qué pasó acá? ¿Por qué hay un tanque con forma de Teletubby? ¿No? Bueno, porque es parte un poco también, entendemos nosotros, de las características del conurbano bonaerense, de nuevo, sobre todo en las periferias, de aceptar esa disrupción. Es decir, sí, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no puede ir acá un Teletubby? Tengo ganas de hacer.
Yo creo que la mirada no la tenemos que proponer hacia afuera, ¿no? La mirada hay que proponerla y discutirla hacia adentro. Después de afuera harán sus propias lecturas, digo, pero la discusión es hacia adentro y la narrativa tiene que ser propia. Y no creo que haya ni una fórmula ni una forma de decir, bueno, sí, listo, llegamos a un acuerdo de que esto es lo que somos. Como cualquier proceso identitario intervienen una multiplicidad de variables y es inasible, ¿no? No podemos decir, acá agarré la identidad del conurbano, tomen, ¿no? Pero sí es indispensable que disputemos esas narrativas, que no sean tomadas por otros o por otras. Hay algo ahí, lo que está bueno lo que decís vos, porque uno dice, si yo hago una película que se llama Un amor eterno, ¿no? Entonces puede suceder en cualquier lado, pero se llama Un amor eterno en el conurbano. Y ya el tipo dice, bueno, necesito un momento de casas bajas, o están esperando el tren, venden panchos en algún lado. Pero no, resulta que Un amor eterno en el conurbano sucede todo dentro de la Universidad de José C. Paz. Entonces, hay un plano. Y si yo hago un plano de esto, nadie piensa que estoy en el conurbano. Es como podría decir, voy a hacer una película que se llama Un amor en Bariloche. Y de pronto digo, che, nunca se ve un lago, ni una montaña. No, ¿qué pasa siempre adentro de departamentos? Pero que están en Bariloche, ¿eh? Y esto es lo mismo. Nosotros tenemos todavía en el conurbano una cuestión casi de adjetivación, es decir, necesitamos nosotros mismos, todavía también vemos al resto, ¿sí?, del conurbano, ese conurbano incompleto como para que nos termine de completar a nosotros. Si hay una película que se llama Un amor del conurbano, pero resulta que sucede todo en livings y dormitorios, y cervecerías artesanales, no nos daríamos cuenta nunca si es en el conurbano o en Capital Federal. Ahora, ¿por qué si le pongo un amor eterno en Capital Federal no sería algo atractivo? Porque sería lo normal. Algo que sucede en la capital no necesita adjetivarse con el resto, diciendo, ubicarlo, o que sea protagonista el paisaje, a nadie le importa. Un amor en Buenos Aires sí, porque ya hay empedrado, música de Piazzolla, y etcétera, etcétera, etcétera. Que terminaría, pero incluso en la misma Buenos Aires estaríamos pensando, si habláramos de un amor en Buenos Aires, estaríamos pensando en un barrio con empedrado, ¿no? Y vos vas a Almagro y no tiene nada que ver con eso, una porquería. Que no tiene empedrado, no sabes dónde estás, pero hay partes precisamente que necesitamos nosotros en la cabeza completar a partir de una imagen muy sencilla, que es la que tenemos en la cabeza. Si pensamos en que Brad Pitt está en Bolivia, no estamos imaginando que está en un Starbucks de Bolivia. Vamos a suponer, vamos a decir, siguiendo la vida de Brad Pitt a través del mundo. Y resulta que todas las notas son en Starbucks de todo el mundo. Bueno, pues todos los Starbucks son iguales. Nunca se sabría dónde está. Si estuviera en el Starbucks de José C. Paz, salvo que aparezca Mario, ahí como pidiendo un café, o digan, estaría buena la escena, ¿no? Está Brad Pitt y de pronto se escucha, Mario, un latte frappuccino, ¿no? Y aparece así, mira y se lo lleva. No sabríamos que estamos en José C. Paz. A esto voy, que en esas narrativas todavía es claro que estamos siempre construyéndolas con nuestra propia referencia y con respecto a Capital Federal. Es muy difícil no hacerlo. Y es más, creo que la mirada pintoresquista que tenemos, que está muy bien sobre el conurbano, tiene que ver con en Capital Federal no está. Tiene que ver con eso, con lo que no hay allá o lo que hay acá. ¿Sí? Yo creo que pero me parece que forma parte de una etapa donde vos estás armándote una identidad y hay una búsqueda, y esa búsqueda de identidad necesita un otro. ¿Sí? ¿Qué les pasa a ustedes? Lo hablamos siempre con ellos, me pasa en pero me pasa hasta en Lobos o hasta en Olavarría me pasó. ¿Alguien de ustedes alguna vez fue a Mendoza y les dijeron que se notaba que eran del conurbano? ¿O les dicen porteños?
porteños. No lo van a sacar porque hablan como, ay, sos de San Martín, hablas como Catopodis. No, no va a pasar eso. ¿Y eso por qué? Porque lo que tenemos encima es no solamente una construcción a partir de la capital federal, sino que tenemos todo ese faro cultural que hace que seamos para el resto. Lo dijo Schiaretti el otro día, ¿no? Schiaretti siempre distingue, no dice capital federal, ¿no? El gobernador de Córdoba, dice AMBA. Él el problema no lo ve con la capital federal. Nosotros sí lo vemos con la capital federal, ¿no? Él lo ve con todo el paquete completo. Es decir, somos también la capital federal en muchos sentidos. Y eso aparece en las comparaciones. Y en la búsqueda y la discusión es lo que hace un rato me contaba Silvia, que esta cosa de si la Universidad de José C. Paz no es tan buena como la UBA, es tan buena como la UBA o es mejor que la UBA. Pero el concepto de el criterio es seguir comparándose todavía. Hay un espejo ahí, ¿sí? Hay algo, y me parece que el tiempo va a dar formas más genuinas, claras y de identidad, en el que algún momento nos vamos hasta olvidar de la capital federal. ¿Una pregunta más ahí? Yo tengo acá... Y otra allá. Ah, el micrófono lo tiene el de atrás. Sí. Quería pasar un poco al contenido del programa, un poco recién dijo Pedro. Es muy distinto hacer un proyecto digital, como el que viene haciendo hace tiempo, y pasarlo al audiovisual. Ahí ya hay que hacer de por selección. Ustedes en la página no hacen, deben tener una curaduría interna, que van poniendo para el programa, tuvieron que hacer una selección de temas, imagino. Entonces, ¿cómo se dio esa selección de temas? Y también, ustedes que manejaban el contenido solos, ¿cómo fue pasar a compartir esas discusiones, o de discutir en el buen sentido, digo, con el canal, con la productora, con Pedro? O sea, ¿cómo se dio eso entre ustedes? Bueno. Fue medio, lo voy a contar desde nuestra perspectiva de la cuenta, digamos. Nosotros teníamos una cuenta que arrancó en joda, digamos, básicamente era jaja, nosotros cuatro riéndonos de cosas que íbamos sacándole fotos o asombrándonos, qué sé yo, y de golpe nos llega un mail de encuentro y nos dicen, ¿quieren hacer una serie? Así como fue la primera lectura que hicimos, ¿no? Y pasaron dos cosas. Una es que nosotros dijimos sí, y la hacemos nosotros. Tipo, agarramos, nosotros tres salimos y la filmamos, no pasa nada, le hacemos 10 capítulos. Y eso que vos decís en semiótica, digamos, se llama transposición, que es decir, a ver si resiste el pasaje de una plataforma, en este caso, a un contenido audiovisual. Y para eso fueron esenciales dos cosas. Una, la intervención de Monteagudo, que ahora Tommy va a poder contar, que siempre nos puso en una situación de iguales y de feedback permanente. Era, che, vamos a armar un contenido, vamos a dividirlo así, como que nos ordenó en el universo, un universo que nosotros asumíamos que conocíamos, pero que no, que es el audiovisual. Y por otro lado, y no lo digo realmente porque está Cecilia acá, Encuentro nos dio una libertad que nosotros no imaginábamos. Digo, nosotros no imaginábamos que nos iban a decir, a ver, chen, que andan, a ver, y fue como, métanle para adelante, ya va a haber instancias de revisión o de aprobación, pero métanle para adelante con lo que ustedes hacen. Entonces sí, hubo como un ordenamiento que vino más de la parte de Monteagudo, porque en nuestras primeras aproximaciones a vamos a hacer la serie nosotros solos, iba a ser una suerte de, y lo digo con el mayor respeto, la hora de los hornos, ¿viste? La economía en el conurbano, política en el conurbano. Y me dijo, bueno, no, vamos a meterle un poco de poética, vamos a matizarlo un poco y demás. Entonces, digo, el proceso fue bastante natural, súper democrático, con mucho ida y vuelta con Monteagudo, con muchos feedback, y sobre todo esto de ordenamiento de parte de ellos, decirnos, bueno, el universo audiovisual se piensa así, digo, en este sentido, y bueno, básicamente así fue el proceso. Yo agrego una cosa ahí cortita. Para nosotros nos pasó una cosa haciendo este programa, y también me traigo la pregunta que habían hecho antes de cómo hubiera sido hacerlo en Cava, ¿no?
nos pasó una cosa muy buena y muy mala a la vez, que es que todas las historias que íbamos a buscar nos abrían la puerta y estaban buenísimas, que es una cosa que a priori está buenísimo, pero después te genera un problema, ¿no? Porque tenés una cantidad de material, nos quedaron afuera cosas impresionantes que nosotros hubiéramos querido poner y que los chicos seguro que también. Pero bueno, teníamos un límite de que el producto hay un día que tiene que salir al aire, no podíamos seguir para siempre. Pero ahí sí hubo un trabajo, como decía Diego, de ida y vuelta entre nosotros y también con el canal, que es cómo traducir el formato digital, que es una foto, un momento, que queda ahí, que tiene interacción, a un formato distinto, que es el de una serie para televisión, ¿no? Y me parece que ahí lo que para nosotros fue importante fue poder ordenar todo eso que los chicos tenían, y que las redes no te piden un ordenamiento, porque vos podés subir hoy 20 cosas y mañana ninguna, y cambiar de tema rápidamente. Acá lo teníamos que poner adentro de unas cajitas, ¿no? Porque en algún momento hay que bajar a producir, a grabar, a editar, a hacer, y nosotros logramos ahí trabajando con los chicos definir 5 grandes ejes, que es cada uno de los temas: el aire, el agua, los límites, etcétera, y agarrar todo lo que los chicos nos mandaban como contenidos y hacer un trabajo más aburrido, que es el de, ¿no?, ponerlo, que este va en esta cajita y este va en esta otra cajita. Pero respecto a esa pregunta de cuál hubiera sido la diferencia con Cava, la primera es que nosotros pudimos hacer este programa porque cada una de las entrevistas que fuimos a hacer, de la historia que fuimos a buscar, cuando fuimos a buscar el Teletubby tanque de agua y le tocamos el timbre a la dueña del Teletubby, entramos y hablamos 2 horas con la señora sobre el Teletubby, digamos. Yo no sé si no quiero ser prejuicioso, pero alguna vez grabé cosas en la Ciudad de Buenos Aires. El vínculo es distinto, digamos, no sé si tocas cualquier timbre sin avisar, no sé qué, y de golpe estás adentro hablando con la señora sobre el Teletubby, y creo que eso también tiene que ver con una cosa que decíamos antes, que es hay una necesidad de que esas historias se cuenten, digamos. Capaz que en la ciudad no te abren tanto la puerta, un poco porque esas historias ya están contadas, ya las ves en la tele. Cuando te vienen a preguntar por tu pava de agua, tanque de agua, bueno, es una cosa linda que vos tenés para contar, y me parece que ahí está la diferencia. Ahí te alcanzan el micrófono. Hola, gracias. ¿Se escucha? Bien. No, lo mío era una reflexión. Vos te decías dónde empieza el conurbano. Pero yo me pregunto cuándo empieza el conurbano. Y siento, a partir de lo que estábamos conversando, de que el conurbano es una respuesta a la europeizante ciudad de Buenos Aires, tan atildada, tan culta, tan con algunos, un tango, por ejemplo, que ya era el extremo de la transgresión. Y sin embargo el conurbano crece casi salvajemente y peronistamente. Es una incursión latinoamericana en el arrabal de la ciudad de Buenos Aires. Y crece como Latinoamérica, porque en otros lugares del mundo, en Europa por ejemplo, el crecimiento de la ciudad es el ensanche y se dan procesos de gentrificación. Acá minga de procesos de gentrificación, hay lugares de gentrificación en Palermo, en lugares muy específicos, pero el conurbano no, es la antítesis absolutamente de eso. Y digo, ¿cuándo? Y es cuando creció descontroladamente con el peronismo Buenos Aires. El proceso de que la gente, el aluvión zoológico llegó acá, se tuvo que instalar, se instaló en las villas de Puerto Nuevo, de la zona del puerto, y se fue extendiendo. Y después crecieron y compraron unos ladrillos y
edificios un ladrillo arriba de otro, así desordenadamente como Latinoamérica. Pero siento que es eso, que es la respuesta latinoamericana a la europea Ciudad de Buenos Aires. No sé si alguno lo comparte. Bueno, un poco es así, digamos, hay procesos que explican esa explosión. Lo digo rápidamente, hay 3 factores que quizás puedan empezar a dar cuenta de cuándo, cómo y por qué el conurbano se empieza a conformar como tal. Uno de ellos es la migración transoceánica, en principio, cuando la ciudad de Buenos Aires ya no alberga más, porque o no hay lugar o porque es muy cara, empieza a expulsar a esos habitantes. Recordemos que son habitantes que desde las políticas públicas de ese momento se piensan como que iban a llegar intelectuales, doctores, qué sé yo, y llegan anarquistas, tirapiedra, digamos, gente más pesada, que van a explicar después la semana trágica. Después, digo, la migración de las provincias, que tiene que ver con el cambio de modelo productivo, ¿no? Cuando pasamos hacia el proceso de sustitución de importaciones, la gente se acerca donde hay trabajo, que eso también habla de la dificultad de las provincias para reconvertir sus sistemas productivos, ¿no? Digo, se quedaron ahí y la gente se vino para Buenos Aires. Entonces, digamos, bueno, y el tercer factor, lo había dicho, es la limitación de Cava y cuando se cierra hacia sí misma. Pero, y después, perdón, la migración que tiene que ver con los países limítrofes, que se da hacia la década del 60, 70 y demás, que terminan de conformar ese pastiche cultural que hace que el conurbano tenga 13, 15, todavía no están las cifras del censo, de millones de habitantes, ¿no? De nuevo, la pregunta es, ¿por qué vienen al conurbano? Bueno, porque es un territorio que con sus dificultades y demás, por lo menos brinda la promesa del ascenso social, ¿no? Nadie migra hacia un lugar donde está peor del que estaba. Entonces digo, y se queda. Entonces, digamos, ahí esos procesos explican un poco esa aceleración creciente demográfica y un poco ecléctica del territorio. Esa erradicación no solo es de las fábricas, no solo erradican la basura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la tienen en el conurbano, sino que también erradican gente, que las cargan en un camión y 2 destinos que tuvieron, que la dejaban en el medio de la nada esa gente, es Julian Morris y José Cepaz, justamente. No sé si lo van a tratar y creo que es un poco también en respuesta a lo que decía el hombre sobre la conformación de este conurbano. Sí, digamos, no tengo mucho más que acotar y sí, es así, digamos, dentro de su potencial expulsivo de Cava, no fue poético ni metafórico. Digo, cargaron gente en un colectivo y la llevaron a las zonas más alejadas en ese entonces de Cava, que es acá, en ese momento. Pero sí fue como me dijiste, y por supuesto también está el tema de las fábricas se empiezan a alejar en 2 periodos porque más barato, porque se tenían que expandir y los terrenos en la provincia, en el conurbano, era más barato y eso generó todo un movimiento. Además, por supuesto, que no lo mencioné, de los ferrocarriles, digamos, sin ferrocarril quizás el conurbano no existiría, digamos. Pero está muy bien la acotación porque fue así, digamos, es exactamente como sucedió. De identidad. Me parece buenísimo esto de universo conurbano, pero a veces siento que nos vendieron mucho tiempo esa idea de que como que estamos de paso en el conurbano, que tenemos que ir a un lugar mejor, más o menos parecido a la idea de salir por Ezeiza, y es como que terminamos repitiendo el mismo patrón. Y nada, mi pregunta es, ¿cómo construimos identidad cuando nos muestran estas ideas constantemente? La identidad me parece que también, digamos, puede ser fatal
es simplemente lo que sos y aceptar eso. Puede ser lo que los otros dicen de vos, o puede ser lo que vos empezás a decir de vos mismo, ¿no? Tiene que ver con una soberanía, empezar a narrarte, tiene que ver también con una decisión. No es fácil frente a el poder de fascinación y seducción que tienen las culturas hegemónicas, desalentar esa migración mental, ¿no? Cultural, en la cual ya te sentís siempre como lejos de algo, ¿no? Y siempre hay un lejos que es más lejos. O sea, vas a Choel y se sienten más lejos. Y siempre parece que hay un lejos, ¿no? Y cuando vas a Buenos Aires también puede haber alguien que se siente lejos, porque no está en Europa. Es decir, siempre hay un lejos de algo que emana legitimidad y emana una existencia que es la civilización, explicándote siempre, obviamente, como atractivo y como cualquier seducción, que hay algo que ellos tienen y vos no. Pero esto también pasa con Garbarino, cuando te convence de que hay un televisor que no tenés. Es decir, siempre hay un faltante y obviamente cuando alguien maneja tu deseo, te maneja vos, te maneja la directriz. Es decir, si el deseo es una especie de vector y yo logro ser foco del deseo, el vector apunta a mí, empiezo a manejarte a vos, imponiéndote todas las cosas que tenés que hacer para acercarte a mí. Esto puede pasarte con una pareja, como te decía en Garbarino, con un equipo de fútbol, con algo, ¿no? Soy hincha de Boca. ¿Cuán hincha de Boca soy? Pues soy socio, voy siempre a la cancha, conozco todas las formaciones desde el 71 para acá, y entonces voy llenando datos, que es lo que me piden para que yo sea declarado de alguna manera partícipe de esa identidad que me completa más que la que tengo, porque la mía me la explican como un faltante. Si te están explicando todo el tiempo que sos un salvaje, que vivís en la barbarie, vas a querer siempre aspirar. Entonces, claro, funciona, y esto lo sé hablando con muchos intendentes, que la gente vea los cordones pintados de amarillo en Miramar, o en Villa Gesell, o en Lobos, porque eso nos acerca a una idea de ser eso que está allá en la capital y que es más que nosotros. No sé si tenemos la capacidad en la construcción del mundo tal cual resistir a esa, que todos podamos resistir a esa tentación de acercarse a eso, ¿no? Como quien se acerca a un objeto que es presentado como la fama o el sexo o lo que suponemos que es la felicidad, ¿no? El aspirar, el deseo no es lo deseado, a veces el goce es el deseo, ¿sí? Es estar deseando, como cuando un nene quiere algo y una vez que lo compran ya no le interesa más, lo que le gustaba era estar deseando. A nosotros mismos nos pasa, ¿no? Nos gusta estar deseando, después una vez obtenido el objeto de deseo, ya está, no nos interesa, no queremos seguir deseando. Sin embargo, me parece que hay algo ahí que es, que hay algo que se revela ahí, y que en un momento para marcar su propia supervivencia hay muchos que necesitan eso, que necesitan darse esa identidad. Y es ahí donde me parece que trabaja este programa, sobre la necesidad de un montón de gente que no tiene ganas que sea así, ¿sí? No sé si esto puede convencer a alguien de que el conurbano es mejor que desear ser la capital. Pero sí trabaja sobre un montón de... y trabaja, y lo vemos, como cuando yo hacía la pizzería Los Hijos de Putin, nombraba a Herli y la gente se sentía feliz. Bueno, hay alguien que lo necesita. Porque alguien podrá decir, estoy de paso en el conurbano, lo ideal sería vivir en la capital. Y yo veo gente que decide seguir viviendo en el conurbano. Es más, dentro de este sistema, ¿quién podríamos
suponer que tiene más libertad de decidir dónde vive. Un tipo con guita, ¿o no? Un tipo agarra y dice, bueno, y sin embargo uno agarra y dice, che, este tipo con guita ha decidido seguir viviendo en José C. Paz, ¿no? Es más, se hizo la casa que en ese tipo de construcción conurbana clásica, que es hacerse la casa arriba de la pyme, ¿no? O sea, el taller abajo, huertita, y arriba ventana balcón con dos ventanas balcón y casa cuadrada, terraza, ¿sí? La identificás. Taller. Después en los 80 viene otra cosa, o 90, que es, bueno, aparte hagamos un tejado, ¿no? Entonces, claro, uno va, lo vi en Lanús y decía, che, este tipo tiene guita. Se hizo el chalet arriba de la Bulonera. Y vos ves, y haces así, y ves un barrio residencial, porque no ves las buloneras. Y haces así y ves una zona fabril. Y al revés no. Pero yo sé que alguien va a agarrar y dice, voy a hacer una bulonera arriba del chalet. Alguien lo va a hacer. Entonces, hay alguien que ha decidido quedarse ahí. Hay alguien que también decide. Me parece que también tenemos que fijarnos también en esos, ¿no? En aquellos que deciden quedarse y trabajar o ayudar o complementar a esos que también deciden un arraigo y deciden amar a José C. Paz. Porque claro, cuando uno ama un lugar o aprende a amar también es negar. Hay una parte que tenés que negar para amar, pero eso pasa en todos lados, pasa con el peronismo. Si hablas de Menem, entonces es el boludo. Si hablas de tu pareja y decís, mirá lo que está haciendo asado en Zunga, Dios mío. Y entonces, bueno, pero es buen papá. Siempre negás una parte para poder amar. Pero hay algo dentro de eso, que es sin negar los problemas y las precariedades que pueda haber, que es una decisión de amar y decir, acá soy feliz y puedo ser feliz y no prefiero vivir acá, y de verdad mucha gente decide eso. Cuando amás un lugar, no estás pensando en otro. Cuando cogés, no estás pensando en Bélgica, a ver, leí una nota en Infobae, si pongo un Laberrap en Bélgica. Nadie garcha así, está ahí, garchando ahí, no te olvides, el resto del mundo, aquí sos protagonista, y ahí viene la soberanía. El protagonismo da soberanía. Y hoy estuvimos hablando mucho de soberanía, y es eso, pero la soberanía no es nada más esa gran palabra que aparece con las Islas Malvinas, sino que es la decisión de vivir mejor, de ser felices. Es difícil ser feliz sin ser soberano. Entonces, ahí aparece esta decisión de, che, ¿voy a vivir en falta? O en un momento decís, mirá, si no me invitás a tu cumpleaños, andate a la puta que te parió. Y eso es lo que nos ocurre. Cuando a uno no lo invitan a un cumpleaños, se siente que le quitan existencia y se angustia, ¿no? Porque después lo invita y no quiere ir. Pero es otro tema. Para despreciar ir a un cumpleaños, primero te tienen que invitar, luego despreciás. Es como una condición sine qua non, digamos, ¿no? Pero en ese caso, vos también podés decidir algo sobre vos mismo, que es tu propia soberanía, que es la que te permite ser feliz, porque sos protagonista. Y ahí es donde me parece que siempre con los chicos vemos que el conurbano puede aparecer como la platea de un anfiteatro cuyo escenario es la Capital Federal, ¿no? Todos miramos como espectadores. Entonces, dejá ya de mirar lo que pasa en Capital Federal como un espectador y pasás a vivir tu propia historia. Y ahí te olvidás, dejás de ser espectador y pasás a ser protagonista, ¿no? Eso es un poco la idea de buscar esas narrativas y olvidarse un poco de aquellos que viven alienados. Vamos por los que han decidido el otro camino primero y a construir con ellos, ¿no? Más allá de estar fijándonos en los otros todo el tiempo, que los hay, pero bueno, no podemos pensar que podemos abarcar a todos. Vayamos primero con aquellos que han decidido precisamente venir y ser profesores en esta universidad, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver con eso. Por acá. Una pregunta. En cuanto a la elaboración del guión, ¿qué discusiones tuvieron, qué recaudos tuvieron
qué negaron para no presentar una mirada ingenua, inocente, para no romantizar y sobre todo para no caer en la mirada hegemónica que tienen los medios sobre nosotros. Teniendo en cuenta esto que contabas vos recién, que te corrían por las redes diciendo que esa parte de Berazategui no es conurbano, ¿no? Es muy buena la pregunta porque fue casi lo único que discutimos todo el tiempo. Como les contaba recién, como las historias aparecían y eran fácil de hacerlas y la gente estaba predispuesta, el temor lo tuvimos después, cuando hubo que sentarse a montar, cuando hubo que elegir qué poner, qué sacar, etcétera. El saldo de esa discusión no lo vamos a saber hasta que un montón de gente no mire los 5 capítulos y realmente nos diga si cumplimos o no cumplimos. Ahí fue muy importante la mirada de los chicos que trabajaron a lo largo de todo el proceso, desde darnos el contenido, que nosotros trabajásemos en un guión, etcétera, que ellos lo volvieran a ver, que intervenga Pedro, que también fue una persona importante, no solo por sus apariciones, sino por su mirada sobre el conurbano, y finalmente el canal. O sea que nosotros teníamos mucho susto a eso y nos pusimos 3 protectores, digamos, los 2 compañeros que están acá y el canal, y creemos que cumplimos bien la tarea. ¿Qué no queríamos mostrar nosotros? No queríamos mostrar las cosas que ya se muestran y que todos sabemos que pasan. Y eso sí fue una decisión, porque hay una idea como si uno tuviera que hacer siempre programas o lo que sea en un campo atravesado por la objetividad, donde todos somos iguales y con la fuerza de las ideas vamos a poder convencer. ¿No? Yo no creo tanto en esa idea y creo que jugamos en un campo en el que no somos hegemónicos, digamos. Las producciones audiovisuales que hablan sobre el conurbano no son estas, son otras. Son noticieros, son programas, en la Argentina hay programas de cámara de seguridad y todas pasan en el conurbano. Perdón, estoy obsesionado con ese tema, pero digo, entonces no es que yo pueda hacer un programa diciendo, bueno, y otra cosa que pasa es que hay robos. Bueno, sí, claro que hay robos como en el resto de la Argentina, pero además yo voy a intervenir en un campo en el que ya hay un programa específicamente sobre robos. Entonces yo decido que eso no va a ser un tema. Eso implica que yo estoy siendo inocente, que estoy romantizando. No sé, nuestra decisión es hacernos cargo de una correlación de fuerzas en la que no somos victoriosos, estamos bastante lejos. Queremos poner un granito de arena, y por ahí, volviendo a la pregunta anterior, queremos ayudar y empezar a construir esa identidad propia, pero más allá de todas esas ideas, digamos, lo clave y lo fundamental fue, la única forma de encontrar el tono fue haciéndolo, y al principio nos costó más y después le fuimos encontrando la vuelta porque así como no teníamos que caer en ese tono, tampoco teníamos que mostrar un mundo de rosas donde todo está perfecto y creo que el equilibrio lo logramos gracias al trabajo de los chicos y del canal. Agradecemos a todos por las preguntas, a todos los que participaron y también, por supuesto, a Nuria Alonso, Laura Pérez, a Cecilia Falsland y también a la vicerrectora Silvia Storino y, bueno, en especial a quienes están todavía en el escenario, Tomás Aguerre, productor de Monteagudo, y también a las palabras de Pedro Saborido, su presencia, y la de Diego Flores. Hasta aquí hemos llegado y les agradecemos a todos la participación. Recuerden, Universo Conurbano los jueves a las 22 en el canal Encuentro y pueden seguirlos en las redes sociales, @Canal Encuentro en Instagram para tener toda la agenda. Gracias.